¿Cómo andan, queridos teófilos, queridas teófilas? Tenemos que seguir viendo la vida de Jesús. Y para eso les voy a proponer seguir los relatos de la infancia, para luego en una segunda ocasión trabajar con los relatos de la vida de Jesús, ya que hemos trabajado con anterioridad todo lo que tenía que ver con su pasión, con su muerte y con su resurrección. Tenemos que sumergirnos en los relatos de la infancia y para poder recorrer los relatos de la infancia es necesario acudir al Evangelio de Mateo por un lado y acudir al Evangelio de Lucas por el otro. Son los únicos dos evangelios dentro del Nuevo Testamento que nos hacen referencia a relatos inspirados acerca de la infancia de Jesús. Como siempre decimos, son relatos que en parte tendrán un fundamento histórico y por eso podemos considerarlos history en algún punto, pero también serán relatos o narraciones fundados en esos acontecimientos históricos que nos quieren transmitir un relato. Y en ese sentido también son narraciones, son stories. Por eso, lo que les voy a proponer hoy es que empecemos con uno de los dos evangelios, el primero de los 4 evangelios, si uno va a la Biblia, el Evangelio de Mateo, donde arranca este evangelio con como una especie de prólogo con los textos de la infancia de Jesús. Les voy a proponer un marco general del Evangelio de Mateo para entender con más especificidad ¿qué nos quieren contar estos textos de la infancia de Jesús? ¿Los ponen simplemente como datos para una narrativa? Como para decir así empieza la historia. ¿Ponen estos textos para comentarnos algo acerca de la vida de Jesús? ¿O simplemente son un relleno? Bueno, este tipo de preguntas se resuelven cuando uno va a analizar directamente el Evangelio desde distintas perspectivas. La perspectiva que le voy a poner es una perspectiva de índole más bien estructural y una perspectiva literaria, ligada a la hermenéutica. Para eso, lo que voy a hacer es ir a las notas de clase como siempre, a fin de que se pueda percibir. Me voy a achicar a un costadito, como para que ustedes puedan seguir viendo el texto. Vamos a ver entonces la infancia de Jesús, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 1 y capítulo 2. La bibliografía que voy a tomar como en cuenta es el Evangelio de Mateo, comentario de la Nueva Biblia de Jerusalén de Rodríguez Carmona, escrito en el año 2006. Antes de sumergirnos en los relatos de la infancia de Jesús según los textos del Evangelio de Mateo, debemos profundizar algunos aspectos literarios generales y estructurales generales de la obra. Nos ayudarán a entender con mayor claridad el mensaje teológico, que es lo que a nosotros nos importa. El mensaje teológico es lo que a nosotros nos importa. Del Evangelio que guardan para revelarnos acerca de los misterios, las palabras y los hechos narrados ahí acerca de Jesús. Al momento de acercarnos a cualquier texto de cualquier disciplina, se aconseja pensar en algunos aspectos básicos que nos pueden ayudar a comprender mejor el mensaje. En principio debemos prestar atención a ciertas cosas, y no solamente cuando nos sumergimos en los textos bíblicos, que de por sí hay que interpretarlos. De hecho, ustedes habrán visto en el documento de la Pontificia Comisión Bíblica que trabajamos que necesariamente la lectura literal es la más desaconsejada de todas las lecturas. Lo mismo sucede cuando uno se acerca a una poesía. En ningún momento, por ejemplo, uno está pensando que al leer alguna frase, algún verso o alguna estrofa de una poesía, uno tenga que interpretarla de forma real. Si uno dice las aves de plata o de metal para referirse a los aviones, entiende que no tiene que comprender justamente un ave de metal que está volando, sino un juego simbólico, un juego analógico, ¿no? Que en algo se parece esa imagen, pero que en mucho se distingue. Un juego simbólico. Lo mismo sucede con cualquier texto, ya sea un texto específico de la materia de teología, un texto de biología, un texto de matemática, un texto de una novela que uno esté leyendo, una película incluso que uno vaya a visualizar. Ahí tiene toda una estructura, un andamiaje
que las imágenes no están puestas, o las imágenes literarias, los símbolos, no están puestos a la manera al azar, ni los contenidos están ordenados al azar. Como cuando uno escribe una carta, o cuando uno escribe un mail, o cuando uno escribe un ensayo o un trabajo para la universidad, posiblemente piensan primero la estructura, primero voy a hablar de este tema, después voy a hablar de este otro y luego de este otro, y haré una suerte de conclusión, ordenando más o menos entre capítulos, en títulos, subtítulos, la estructura y el contenido de la obra. Entonces, al acercarnos a cualquier texto, pero esto va a ser fundamental en los textos bíblicos, porque lo literario está prohibido, o mejor dicho, muy desaconsejado de hacer, tenemos que prestar atención a algunos aspectos básicos. La primera es la intencionalidad del autor de la obra. ¿Qué pretendía expresar el agiógrafo? ¿Qué pretendía expresar el escritor sagrado de ese texto? ¿Cuál era la intención? ¿Qué buscaba generar en la comunidad que iba a recibir ese texto, ese contenido, ¿no? Cuando la comunidad leyera ese contenido acerca de la vida de Jesús, y en este caso de los relatos de la infancia, ¿qué esperaba que sucediera? ¿Qué quería dar a conocer de este mensaje teológico a ese pueblo en particular? ¿Cuál es también la estructura del texto? ¿Cómo organizó el autor sagrado el contenido de ese texto? Ya sabemos que escribe un texto para dar a conocer un mensaje que busca que genere determinados efectos, podríamos llamarlo así, en una determinada población de lectores o de gente de oyentes que escuche la lectura de ese texto. Para eso lo estructura el texto, lo ordena, pero no lo ordena de la manera que nosotros ordenamos nuestros textos con capítulos, con subtítulos. De hecho, los textos más cercanos a los originales de la Biblia no tienen títulos, no tienen capítulos, no tienen versículos como tenemos hoy. Eso fue una implementación posterior que les ayudó a los de su tiempo a ordenarlos y que persistió en el tiempo por su por su facilidad y por lo que nos ayuda a nosotros hoy en día también a manejarnos con los textos bíblicos. Entonces todo texto tiene una estructura. No estructuraban los textos los judíos o los miembros de aquella comunidad, seguidores de Jesús en aquel tiempo, de la misma forma que nosotros organizamos nuestros textos. Ellos tenían estructuras que iban relacionadas a imágenes, a repeticiones temáticas, a saltos en los temas, cuestiones geográficas, temporales, y así sucesivamente uno puede seguir ordenando el texto, ¿no? Las estructuras de quiasmo, las estructuras concéntricas que vimos en el video anterior, nos pueden ayudar a entender formas de organizar temáticamente el texto. Otro aspecto que uno tiene que tener en cuenta al momento de acercarse a cualquier bibliografía, más allá de este caso particular, son los destinatarios. ¿A quién estaba dirigido el mensaje del Evangelio de Mateo? ¿A quién está dirigido ese libro de ciencia ficción? ¿A quién está dirigido ese paper en torno a ciertas partículas de la física cuántica? Y todos tienen un destinatario, uno está presuponiendo que esos destinatarios a su vez tienen determinadas categorías que le van a permitir interpretar el mensaje que uno le está dando. No tiene mucho sentido que uno escriba para una comunidad muy pequeña de un grupo esotérico que tiene conocimientos muy particulares sobre un tema, que ese mismo mensaje uno lo abra a la comunidad para que lo entienda, a la comunidad internacional, lo va a entender ese grupo selecto y no ese grupo amplio. Lo mismo pasa si hay un físico nuclear que escribe sobre algunas cuestiones particulares, con terminología apropiada, técnica, no lo va a entender el biólogo que se encarga de trabajar buscando una solución para el coronavirus, o el médico que se encarga de trabajar, o un enfermero. Es importante también saber quiénes son los destinatarios de este evangelio para poder comprender mejor cuál es el mensaje que tiene para darnos, y cuánto más este mensaje particular de la infancia de Jesús. Cuando uno se acerca a un texto, cualquiera sea,
También tiene que prestar atención a cuál es el género literario de la obra. Es decir, bajo qué estilo, bajo qué imágenes se expresó la intencionalidad, el contenido en esa estructura a esos destinatarios que el autor quiso dar. ¿Cuál es el estilo? ¿Cuáles son las imágenes, el tipo de imágenes y las conexiones entre los contenidos que nos marca cualquier género literario? No es lo mismo un género literario con los que está escrito, por ejemplo, este Evangelio, que el género literario de la ciencia ficción, que el género literario del terror, que el género literario de la aventura, del drama, de la comedia, de la saga o de cualquier otro género literario que a uno, el apocalíptico, que a uno se le ocurra. Cada uno relaciona los contenidos, entiende esos contenidos de una forma particular y a su vez los relaciona de forma tal y los estructura de forma tal que dan a entender un mensaje. Nadie cuando se acerca a un libro de ciencia ficción está esperando que ese libro describa cómo funciona ese aparato moderno tecnológico que está ahí dando vuelta en una nave espacial. Porque de hecho, si supiéramos cómo hacerlo, ya sería y no sería ciencia ficción. Cuando uno lee, por ejemplo, el género apocalíptico, tiene que entender que en realidad lo apocalíptico no está hablando del fin del mundo, sino intentando dar un mensaje de esperanza a alguien que está en persecución. Entonces son cosas muy distintas si uno entiende el lenguaje específico. ¿Por qué es importante entender el género literario? Para no hacerle decir al texto lo que el texto no dice. De hecho, si uno va al Evangelio, al Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, se dará cuenta que si uno lo lee literalmente, va a tener un sentido ese libro, pero si uno lo interpreta según su género literario, el sentido del libro va a ser totalmente otro. Cuando uno se acerca también a una obra, hay que tener en cuenta el contexto vital de los destinatarios y de quien escribe. De la misma forma que uno puede conocer un terreno a la luz de la vegetación que en ese terreno surge y puede conocer el clima, ustedes saben que no todos los arbustos, árboles, tipos de pastos crecen en todos lados, sino en lugares particulares. Por lo tanto, de la misma forma que uno conociendo qué especies están en un determinado territorio puede tener un conocimiento un poco más amplio de la tendencia de la humedad, de la tendencia de la lluvia, del tipo de suelo que está, de las temperaturas, ¿no? Una suerte de panorama a partir de determinados aspectos específicos de ese terreno. Lo mismo sucede en la escritura. Para poder entender realmente el sentido profundo de un texto, uno tiene que saber comprender cuál era el contexto vital de aquel entonces, cuál era la cultura, cuál era la organización política, cuál era la organización social, cómo se estructuraba lo religioso. El que escribe participaba de lo religioso, no participaba, y si participaba, desde qué posición. El contexto vital. Eso es fundamental para entender cualquier texto. De hecho, nos ayudará a entender textos de cualquier índole. Uno puede entonces intuir por qué tal autor utilizó tales símbolos o tal simbología para hacer referencia a su tema. Porque quizás era lo que tenía más a mano, o quizás es lo que se acordaba porque era un relato de su infancia, o porque un elemento le hacía acordar a algo en particular. Por eso es importante entonces que cuando nos sumerjamos en un texto tengamos en cuenta la intencionalidad de quien escribe, cómo estructuró aquel mensaje que quería dar, quiénes eran los destinatarios de la comunidad que lo iban a recibir, cómo lo escribe, con qué género literario lo escribe y cuál era lo que estaba sucediendo alrededor, cuál era el contexto vital de aquel entonces. Yo voy a hacer básicamente este trabajo con Mateo a fin de que cuando nos sumerjamos en textos de la infancia podamos comprenderlo en su sentido más cercano al original. ¿Por qué digo esto? Porque a continuación voy a hacer alguna referencia a una cuestión hermenéutica. En conjunto, estos elementos nos ayudan a comprender mejor el sentido original de cualquier obra.
entendiendo de todas formas que la interpretación que el lector hace al texto en algún punto una obra nueva. Que uno lee un texto, nos dirá la hermenéutica, la filosofía de la interpretación, la filosofía del sentido, la hermenéutica, que en el fondo uno está creando un nuevo sentido. Los textos tienen un sentido, pero un sentido que debe ser interpretado. Y al ser interpretado, la conciencia que lo interpreta, el ser humano entero que lo interpreta, en el fondo lo va a interpretar según sus propias categorías. Y en ese sentido, lo que uno interpreta del texto se aleja quizás ya un poco del sentido original. De alguna forma hay un diálogo cuando uno lee un texto, un diálogo de mi conciencia, de mi historia, con el diálogo de la conciencia, de la historia y el sentido que le quiso dar el autor del texto a aquella obra. Dado que el ser humano no conserva en todas las culturas de todos los tiempos las mismas estructuras mentales, emotivas, volitivas, de la voluntad, ¿no?, relacionales, que constituyen y causan sus diversos actos, palabras y formas de interpretar la realidad, los sentidos de los textos van a ser distintos. ¿Pero eso significa entonces que no podemos nunca conocer el sentido original de un texto? Y la respuesta es ambigua, es sí y no. Podemos nunca conocerlo de forma acabada, pero sí podemos llegar a conocer una aproximación bastante cercana al texto. Y por eso tenemos que volver a tener en cuenta estos principios, por más que hermenéuticamente nunca podamos conocer el sentido primero y original de ese texto. El texto tiene un mensaje para darnos, más si es un texto sagrado que uno considera por fe que está inspirado por Dios. El Espíritu inspiró a determinados hombres que tenían sus propias capacidades de escritura, pensaban el mensaje de una determinada forma, en un determinado contexto vital, lo estructuraron de tal forma libremente, no como en éxtasis y escribiendo, como si el Espíritu los manipulara. Tiene un mensaje original que es la voz de Dios que nos quiere decir algo. De todas formas, esa voz o ese mensaje hay que actualizarlo en nuestro tiempo y de alguna manera hay que interpretarlo con nuestras propias categorías. Dios nos sigue hablando hoy a través de la Biblia. Nos sigue dando un mensaje de salvación. A pesar de que nuestra interpretación necesariamente influya en la interpretación del sentido original del texto, en todo acto de carácter hermenéutico hay un interpretador y un interpretado, dos puntos de vista de la realidad en tensión o dos conciencias sintientes en diálogo, ¿ok? Vayamos entonces a prestar atención a algunos aspectos puntuales del Evangelio de Mateo como para poder sumergirnos en el sentido primitivo o lo más cercano que podamos acercarnos a ese sentido. Pero eso lo vamos a hacer en un próximo video a fin de que no sea tan extenso y por lo tanto podamos tranquilamente trabajar puntualmente en estas cuestiones. Nos vemos entonces en unos minutos en el próximo video.